Más que persuadirlo mediante la elocuencia, con mi discurso esperaba meter a tío Kurt en una trampa dialéctica que lo obligara a optar entre llevar a cabo el ataque a los demonios o traicionar la estrategia del Führer. Eso si mi plan era correcto. Pero si no lo era, y si tío Kurt afirmaba que para el capitán Kiev no lo era, nunca lo sabría. Lógicamente, yo estaba tan seguro de que mi plan era bueno como él, de que la conversación con el comisario Maidana me había trastornado la razón. Por el momento, tío Kurt enmudeció. Lo saqué del ensimismamiento, pues necesitaba contar con su aprobación antes de explicarle el plan. A fin de no fallar, acudí a un golpe de efecto dramático. ¿Qué dices, tío Kurt? ¿Hablarás con el capitán Kiev y recibirás su mensaje? ¿Deseas que te lo ruegue? No me avergüenza rogarte. Hazlo por mí. Recuerda que cuando fui a Santa María, y por poco no me haces matar por los perros Daivas, aseguraste que si yo hubiera muerto, tú te habrías suicidado. ¿Qué puede ser peor que aquello? ¿O que lo que nos ocurrió después, cuando los demonios exterminaron a nuestra estirpe? Sí, tío Kurt, te lo ruego, por una vez en la vida, afloja un poco tu tosudez. Aguarda un momento, me interrumpió, que no es para tanto. No debes exagerar. Me parece justa tu proposición y la acepto de buen grado. Me valdré nuevamente del escrotacram, que ciertamente nunca usé desde la Segunda Guerra, y procuraré indagar la voluntad de los dioses. Es solo que me cuesta siquiera concebir la utilidad de tu plan. Los inmortales no pueden morir. Pero quizás tengas razón. Por sobre todo, y que haya en verdad que realizar tu demencial idea. Ahora, ¿me podrías confirmar con detalles lo que mi intuición ya me ha hecho ver, para que no surjan dudas sobre lo que he de consultar? Lo había convencido. El pájaro estaba en la bolsa. El chivo había caído en el lazo. Me estremecí de alegría, pero no hice ni un gesto que delatara mi estado de ánimo, que era comparable al de Cicerón cuando convenció al Senado de que Roma debía guerrear con Cartago. Si él captara mis pensamientos, era algo que no podía evitar, mas trataría de no hacer nada que pudiera ofenderlo, aunque él no perdía oportunidad de señalarme que mi plan solo podía proceder de un demente. Estratégicamente, expliqué, mi plan se basa en el principio de las dos realidades que te mencioné antes. Más claramente, afirmo que los demonios, para atacarnos, han debido descender al plano de la realidad humana, y eso los ha tornado vulnerables en dicho plano. No es mucho, pero ¿qué más podemos pedir? La sabiduría hiperbórea enseña que la naturaleza del miedo es esencialmente animal, vale decir, anímica, humana, propia del alma inmortal. Contrariamente, el espíritu eterno es puro valor, no conoce el miedo, que le es esencialmente ajeno. Ahora bien, Vera y Birsa son dos almas inmortales altamente evolucionadas, pero la naturaleza del miedo no les es ajena. Por el contrario, deben ser capaces de sentir miedo, y mucho. ¿Cuándo? Cuando sean superados por la fuerza. Eso es porque, como toda esencia anímica, solo entienden un lenguaje, el de la fuerza. Claro, ellos son conscientes de su propia fuerza, y por eso no temen a un enemigo que saben inferior en fuerza, como están los espíritus encadenados a la materia, como lo son los hombres espirituales. Por eso tienen razón en no temer a los hombres, si ellos mismos son superhombres. Y es cierto que representa una locura intentar atacar a Ver y Birsa fuera del plano de la realidad humana. Pero ahora el caso es diferente porque ellos se han situado
en el plano de la realidad humana, convirtiéndose momentáneamente en seres humanos, ofreciendo un punto débil en su estrategia. Ahora podemos atacarlos en su debilidad humana, como ellos nos atacaron a nosotros. ¿Qué ganaríamos si, como tú dices, finalmente los inmortales no pueden morir? Vista la cuestión así, como tú la solucionas, es decir, desde los principios, en caso de quitarles la vida humana, solo conseguiríamos desencarnar sus almas inmortales. Esto es, conseguiríamos nada. Pero creo que no es así como debe responderse la cuestión, pues, al aferrarse a un único principio, se están dejando de lado otros principios, tan importantes como ese de la inmortalidad del alma, que si se consideran pueden brindarnos ventaja estratégica relativa. Concretamente, me refiero al principio del miedo, ya expuesto, y el efecto avalancha que tiene lugar en el fenómeno terrorífico, es decir, al pánico. Como profesional de los fenómenos psíquicos, sé muy bien que la sensación de miedo crece siguiendo una curva exponencial, que es inversa a la curva volitiva, en un punto determinado. Ambas curvas se cruzan y entonces el miedo domina la voluntad, o lo que es igual, la voluntad se debilita frente a la fuerza instintiva y sobreviene el pánico, durante el cual lo anímico queda fuera del control racional, se vuelve irracional. Mi teoría es la siguiente. Normalmente no tendríamos fuerza suficiente para atacar a las almas inmortales, Bera y Birsa, y causarles el miedo que las ponga en fuga. Anormalmente, ellos se han situado en el plano de la realidad humana, han encarnado en seres humanos, se han convertido en sacerdotes. Sacerdotes diabólicos, pero seres humanos al fin, con su visión limitada por la razón y por el instinto del miedo. Contra seres humanos, por más diabólicos que sean, tenemos armas con que luchar y fuerza suficiente para causarles un gran miedo. Un miedo tal que se transforma en terror. Un terror tal que quiebre su orgullo satánico. Su seguridad mágica de que no pueden ser derrotados por seres humanos y les infunda el pánico. Un pánico tal que deje a las almas inmortales, Bera y Birsa, instantáneamente fuera de control. Como en una avalancha, una pequeña fuerza inicial será amplificada en una gran fuerza final. Como en un pánico cósmico, un pequeño miedo inicial, humano, será amplificado en un gran terror final, a nivel de las almas inmortales. ¿Sabes lo que es el tiempo, tío Kurt? Pura ilusión. La única realidad del tiempo, en el plano del creador del tiempo, es el principio y el final del tiempo, que son idénticos. ¿Y sabes lo que es la seguridad para el mago? La fuente del poder. El mago no puede dudar ni una vez porque se corta su poder mágico. El mago debe creer siempre que él es poderoso, a cada instante más poderoso. Ese es el orgullo satánico. Un solo instante de duda y quedará rota tal creencia, quebrando el orgullo satánico. Perdida la evolución alcanzada por causa de la consecuente caída metafísica. Y según mi teoría, si conseguimos infundir ese instante de pánico a Bera y Birsa, ello equivaldrá a su propia destrucción mágica y a su automática remisión al principio del tiempo por causa de la pérdida de evolución instantánea. No sé si dos almas inmortales evolucionadas como Bera y Birsa logren regresar de esa situación de total involución. Mas, si hemos de aceptar la sabiduría hiperbórea, hay que recordar que ella enseña que tanto al principio del tiempo como al final se encuentra el Mahapralaya, la no manifestación o la muerte final de todo lo anímico. En el principio del tiempo, Bera y Birsa tendrían así dos caminos. 1. No entrar en el tiempo y hundirse en el Mahapralaya. Y 2. Entrar en el tiempo, obligados a recuperar su evolución perdida en el tiempo, o sea, manifestándose monádicamente
en los mundos elementales y luego evolucionando hacia la perfección final arquetípica durante eones, alcanzando sucesivamente los reinos mineral, animal y humano, en rondas y cadenas planetarias, en Manvantaras y Kalpas. Conclusión de mi teoría: jamás podrán atacarnos nuevamente. Llevar a la práctica esta teoría es posible mediante mi plan, que te explicaré a continuación. Es muy simple, y comenzaré por definir su objetivo: matar a los asesinos orientales, es decir, a los sacerdotes Vera y Birsa, en el curso de una operación comando. Para alcanzar este objetivo, es necesario cumplir con 4 condiciones. Las nombraré y luego diré cómo se pueden lograr. Primera, disponer de armas contundentes de corto alcance. Segunda, localizar a los asesinos. Tercera, aproximarnos a ellos lo suficiente como para asegurarnos los disparos. Y cuarta, contar con el factor sorpresa. La primera condición creo poder cumplirla con ayuda del comisario Maidana, a quien considero desde ya, aunque tú disientas con mi criterio, como un enviado de los dioses. Desde luego, un enviado inconsciente de su misión. La segunda no requiere investigación alguna porque ambos estamos seguros que de aquí salieron en dirección a la chacra de Belicena Vilca. Será allí donde los atraparemos y donde, de todos modos, debemos ir. Solo te pido confirmar nuestra presunción en tu consulta al capitán Kiev. La tercera depende de ti, de tu habilidad para controlar y dirigir a los perros Daivas. Cuento con ellos, con que el salto Svadilung nos permita aproximarnos a la distancia adecuada para no errar los disparos sobre los asesinos. La cuarta, naturalmente, depende de la tercera y también de ti, de cómo tú construyas las órdenes mentales con el Ki Kor Svadi que obedecerán los perros Daivas. Es lógico que si en dichas órdenes mencionas, solo mencionar a Ver y Birsa, estos te detectarán como a mí y se pondrán sobre aviso. El factor sorpresa exige, pues, no referir los dogos a Ver y Birsa. ¿Cómo aproximarnos, entonces? Hay que descartar la posibilidad de dirigir los perros Daivas directamente a la chacra de Belicena Vilca, porque corremos el riesgo de no coincidir en el momento justo, es decir, cuando ambos estén dentro de la casa. No debemos olvidar que tal momento ya pasó, que los asesinos ya han estado en la chacra y que los canes habrán de saltar no solo en el espacio, sino en el tiempo, retrocediendo en el tiempo el período justo. ¿Cómo haremos, entonces, para aproximarnos sorpresivamente? Refiriendo los perros Daivas al automóvil de los asesinos, al coche negro vacío y situado en la chacra. Esto se puede lograr en varios pasos, el primero de los cuales consiste en hacer que los perros Daivas identifiquen aquí mismo, en Cerrillos, el rastro del coche negro. De ese modo, poseerán in abstratus la idea o nombre del coche negro a priori de la orden final. Si la orden final será una construcción matemática precisa que implante la idea, o nombre codificado, del coche negro en el contexto de la chacra. Hay que pensar en solucionar el problema, tío Kurt. Pero estoy seguro que no habrá dificultades insalvables, pues el yantra es sumamente versátil para construir todo tipo de órdenes, aún las más complejas. Capítulo 9. Tío Kurt demandó quedarse solas en mi cuarto. Consultaría al capitán Kiev de inmediato con su Scrotra Kram sobre la conveniencia de realizar o no mi demencial plan. Yo tenía el convencimiento de que si mi teoría era correcta, mi plan sería aprobado por los dioses, mal que le pesase a tío Kurt. Por otra parte, el mismo tío Kurt parecía haber depuesto en alguna medida su actitud negativa.
Cuando concluí el discurso, solo sonrió, por primera vez en 2 días, y dijo: «Estaba equivocado, Nefe. No solo te pareces a mí, como estimé en Santa María. Te asemejas a sí mismo a Konrad Tarstein, y me lo has recordado ahora, proporcionándome, como tú lo has hecho, una de sus demenciales misiones». Entonces, al escucharlo, como hoy a ti, me asaltaba la convicción de que había caído en manos de un loco. Pero después todo salía de acuerdo a los planes y debía rendirme ante quien tenía mejor visión estratégica que yo. Realmente, porque te lo mereces, desearía que hoy ocurriese lo mismo y que tú estés en lo cierto. Por mí, yo siempre percibiré que a esos planes les falta algo, que están incompletos, que no pueden dar buenos resultados. Y si se llevan a feliz término, siempre me asaltará la impresión de que el éxito no dependía del plan, de su mayor o menor perfección, tanto como de la intervención divina, del milagro que nos salvará a último momento. En fin, ese era mi tío Kurt, y nadie podría ya cambiarlo. Me retiré al cuarto contiguo, el de la difunta Catalina, mientras él se comunicaba con los dioses leales al espíritu del hombre. Habían transcurrido no más de 7 u 8 minutos, pero yo estaba dormido profundamente cuando entró tío Kurt. Quizás porque acumulaba mucho cansancio, quizás para no pensar en Catalina, que horas antes ocupaba aquella habitación con sus niños hasta que sintió que su sangre se transformaba en fuego. Lo cierto fue que apenas apoyé la cabeza en la almohada, comencé a soñar. Era un sueño simbólico, extraño, pero muy sugestivo. Me encontraba sin saber cómo, en un edificio de muchas plantas, comunicadas entre sí por innumerables escaleras. Yo andaba tras la búsqueda de algo y subía y bajaba las escaleras sin dar con su paradero. De pronto, al ascender por unas gradas de piedra verde, accedí a una plataforma cuadrada sin salida. Iba a emprender el regreso cuando advertí un sutil movimiento en una de las paredes que rodeaba la plataforma. Me volví y al observar con detenimiento, comprendí que aquella pared era en verdad un espejo. Al principio, el espejo me reflejó a mi aspecto exterior, y por eso lo que ocurrió a continuación me tomó completamente desprevenido. Paralizado de terror, descubrí que una enorme y espantosa araña negra me observaba con igual detenimiento. Enseguida adiviné que esa araña era yo mismo, o algo de mí mismo que se reflejaba afuera. Venciendo la aprensión que me embargaba, estiré tímidamente una mano hacia el espejo, al tiempo que la araña adelantaba su pata delantera izquierda hacia esa dirección. Sobre la superficie especular nos rozamos. Entonces la araña se erizó, como decidida a picar, y en medio de mi horror saltó hacia adelante, salió del espejo y cayó sobre mí, dentro de mí, hundiéndose en el fondo de mí mismo. La terrible experiencia me obligó a cerrar los ojos, pero luego los abrí de nuevo, aún paralizado, y vi nuevamente al espejo. Pero ya no reflejaba a la araña, sino a una maravillosa y bella espada. La reconocí al instante. Se trataba de la espada sabia de la casa de Tarsis, inconfundible con sus 2 gavilanes en el arriaz, su piedra de Venus, su empuñadura de marfil espiralado de cuerno del barbo unicornio y la leyenda Honor et Mortis. Estaba como animada, como provista de una vida que se asomaba furtivamente detrás de la forma simbólica. Una vez más, llevé mi mano hacia el espejo, notando asombrado que ahora podía atravesar la superficie. Llegué, pues, hasta la espada con intención de tomarla, pero, al rozarla, ésta se transformó sorpresivamente y también saltó hacia mí. Entró en mí. Se trasladó a lo profundo de mí mismo. Mas, esta vez, no fue una araña, sino una dama.
la más bella que jamás haya concebido, solo comparable con la belleza increada de la Virgen de Agartha, la que reingresó en mí mismo y a la que solo vi furtivamente, tal como ella permitía que se percibiera su vida eterna bajo la vestimenta simbólica, brúnica, de la espada sabia. En ese instante nupcial, al verla por primera vez y última vez en la vida, grité sin saber por qué: «Te he reencontrado», y ella me besó al pasar, perdiéndose en la negrura infinita de mí mismo y dejándome sumido en un éxtasis indescriptible, más helado que nunca, más duro que nunca, más completo que nunca. Piedra de hielo, hombre de piedra, mujer Calibur, espada sabia, Kali, oh Kali, oh Kali, murmuraba al entrar Tiukur y transportarme a la amarga realidad del funeral de Cerrillos. Me costó recobrar la lucidez luego de ese sueño tan vívido, y como entre sueños escuché a Tiukur reseñar el mensaje del capitán Kiev. Desde luego, no lo hizo sin hacer oír su protesta personal. «Hablé con el capitán Kiev, Nefe, como lo hacía hace 35 o 40 años. Y tú tenías razón. Es conveniente ejecutar tu plan, estratégicamente conveniente. Lo que no necesariamente significa que el plan sea bueno. Así que no te alegres demasiado, porque el señor de Venus me hizo una advertencia, ambigua como todas las advertencias de los dioses. Pero antes de referirme a ella, te diré que nada ha cambiado después de tantos años, que para mí todo permanece igual, es decir, en la nebulosa más opaca, y que estoy harto de esta vida en la cual yo tengo el poder, pero al no comprender mi poder, al no abarcar el símbolo del origen que soy, no consigo insertarme racionalmente en la estrategia, en la gran estrategia de los Sidas leales y del Führer. Otra vez se ha repetido la historia. Al comentarle al capitán Kiev que yo no tenía fe en la efectividad de ese plan, y menos aún luego de la advertencia que me había transmitido, me dijo textualmente que yo no comprendía la situación. ¿Te das cuenta, Nefe?, preguntó con una aflicción que a mí me resultó cómica. Los dioses confirman el diagnóstico de Tarstein, von Grossen, los Cáulicas y tantos otros. Yo no comprendo la situación, ninguna situación, al parecer. Eso lo sé y me llena de pesar, pero a ellos parece importarles maldita cosa mi pesar. Les basta y sobra con que les brinde mi poder para realizar sus demenciales planes, aunque yo no los comprenda. Y el capitán Kiev participa de esa actitud. Mi función no es comprender, sino actuar, cumplir las órdenes al pie de la letra. Para comprender la estrategia están los hombres como Tarstein y tú, los émulos de Nimrod, el rey Casita, los locos que planean y consiguen proseguir la guerra en el cielo y tomar el cielo por asalto. Claro que con la colaboración indispensable de nosotros, los poderosos que ignoramos cómo aplicar el poder, que no comprendemos la situación, pero debemos emplear todo nuestro poder para salvar el pellejo de los sabios. Y así continuó protestando un buen rato, mientras yo lo atendía con paciencia. Finalmente, se refirió a lo que nos interesaba con urgencia. En resumen, Nefe, que a falta de mayor comprensión, me atendré al principio que para mí es más claro. Los inmortales no pueden morir. Y aquí va la advertencia del capitán Kiev. En general, aprobó lo que propones hacer, pero me dijo estas enigmáticas palabras. Al finalizar la operación, recién verán lo que no contemplaron al principio, pero que si lo hubieran visto al principio, les impediría finalizar la operación. Dime tú,
¿En quién los dioses confían? ¿Qué quiso decir con tan ambigua advertencia? Querido tío Kurt, he de ser tan sincero como tú. No lo sé con seguridad, pero presumo que nos está avisando sobre una falla en el plan, sobre algo, un detalle importante que he pasado por alto y que, de considerarlo, quizás me haría desistir de seguir adelante. Pero aún así, nos aconseja actuar y eso haremos. Mas no dejaré de darle vueltas al asunto. Meditaré una y mil veces en el plan para tratar de descubrir lo que está oculto a mi visión estratégica. No me gustaría recibir una sorpresa al final, y no me arriesgaría por nada del mundo si no estuviese convencido de que vamos a ganar. La sorpresa, tío Kurt, la deben recibir los asesinos. Nosotros tenemos que dominar todas las variables del ataque para evitar ser a la vez sorprendidos. Y juro que no dejaré elementos sin considerar hasta que haya adquirido la máxima seguridad en la operación. 45 minutos después de haber subido, regresamos junto al comisario Maidana. Se hallaba plácidamente dormido en el sofá donde lo dejamos sentado. Tío Kurt me preguntó, al bajar las escaleras, sobre la táctica que adoptaría para obtener la particular ayuda que necesitábamos de él. ¿Has pensado en lo que le dirás? No irás a darle detalles de la operación, ¿no? Me saturó con sus dudas. Mira, Nefe, yo no me fío de él, ni de ninguna persona como él. Padecen de gran confusión ideológica y no pueden ser verdaderos camaradas. Hoy están contigo y mañana no sabes a quién responderán. Despacio, tío Kurt, despacio. Traté de serenarlo. No desprecies así a quien representa nuestro único apoyo. Aquí, en la Argentina, él es de lo mejor que hay. Ya no estamos en el Tercer Reich. Eso pasó. El Führer ya no está a la vista para despertar la lealtad sin límites que tú sientes. Al Führer solo lo vemos nosotros, los iniciados, y no podemos exigirles a ellos que se comporten como caballeros SS, si están obligados a vivir en el mundo de la presinarquía universal. Recuerda que tú mismo preferías morir que sobrevivir en este mundo. Sé, pues, un poco tolerante, y no te preocupes, que solo le diré lo que él desea oír. Comprende, tío Kurt, que no debo mentir, pero tampoco puedo decirle toda la verdad. Le revelaré, entonces, parte de la verdad, aquella parte que él ansía conocer y que a nosotros no nos afecta que él conozca. Desperté a Maidana con una taza de café en la mano. Se disculpó por su falta de control y se recompuso al instante. Bebía el café como agua y en cuestión de minutos consumió 3 tazas, mientras escuchaba mi propuesta. Le hablaré como camarada nacionalista, comisario Maidana, aclaré. Hemos coincidido con mi amigo en que efectivamente usted puede facilitarnos el tipo de ayuda que nosotros necesitamos. Lógicamente, para llegar a un acuerdo, tendré que poner algunas cartas sobre la mesa. Así pues, comenzaré por el asesinato de Belicena Vilca. Ante todo, le señalaré el móvil del crimen. Su hijo Noyo Vilca. Los asesinos procuraban establecer el paradero de Noyo Vilca. ¿Por qué? Porque el joven era un agente de inteligencia infiltrado en las organizaciones subversivas. Sabía que había algo concreto en todo esto, exclamó triunfalmente Maidana. Tras tanta locura y profusión de pistas falsas, tenía que haber un móvil específico al que se buscaba ocultar. En efecto, confirmé. ¿Y sabe usted para quién trabajaba Noyo Vilca? Pues nada menos que para el ejército argentino. Más aún, él era un oficial del ejército, un capitán G2. ¡Madre de Dios!, invocó.
¿Y por qué esos datos no figuraban en el expediente policial de Belicena Vilca? Porque una poderosa organización sinárquica que funciona en todos los niveles del ejército se ocupó de ocultar la información. No olvide que fue el ejército quien la encerró en el manicomio. A dicha organización, integrada no solo por judíos, pertenecen los asesinos de Belicena Vilca y de mi familia. Lo que usted debe conocer, ya que le permitirá descubrir el nexo entre ambos crímenes, es que Noyo Vilca se encuentra fugitivo debido a que la sinarquía intenta suprimirlo para evitar que ponga en práctica su saber ultra confidencial, y que a mí, su madre, antes de morir, me suministró las claves para hallarlo. Ahora se aclara todo, creyó Maidana. Lo felicito, doctor Siegnagel. Es usted todo un hombre. Se jugó solo por la causa nacional y los asesinos internacionales se lo hicieron pagar caro. Ha hecho bien en confiar en mí. Desde este momento podemos trabajar juntos contra esa organización y ayudar también a Noyo Vilca. No se adelante, Maidana, que no es así como yo veo las cosas. Lo frené. El favor que le vamos a pedir no consiste en el apoyo de usted y de su grupo, sino en otra cosa. En ese sentido, y por el momento, usted quedará afuera de nuestra acción. Esa será la base del trato. Sin discusión. La toma o la deja. Mi propuesta es la siguiente. Noyo Vilca pertenecía a un grupo nacionalista ultra secreto del ejército. Yo conozco su contacto y estoy dispuesto a revelárselo, con lo cual su grupo y el de ellos podrán arreglarse para trabajar juntos. De ese modo usted no quedará fuera del caso. Pero sí, y por el momento, le repito, deberá dejarnos a nosotros operar contra los asesinos. ¿Qué quiere decir por el momento? Quiso saber Maidana, que no se chupaba el dedo. Quiero decir que la restricción que le impongo es provisoria, motivada en la presunción de que nosotros tendremos más posibilidades de éxito si operamos solos. Pero que confiamos en usted lo demuestra el contacto que le voy a dar. Y además le daré mi palabra de honor de que si nuestra acción fracasa y queda otra oportunidad, recurriremos sin vacilar a usted. En principio acepto, accedió Maidana. ¿Quién es el contacto? Antes, debe asegurarme que cumplirá con el favor que le solicitaremos. Me previne. Bueno, pues dígame de una vez de qué se trata, exigió irritado. Armas, comisario Maidana. Necesitamos al menos 2 armas lo más pronto posible. ¿Qué clase de armas? Preguntó vacilando, y agregó. No sé por qué no deja esto en manos de profesionales. Doctor, está usted actuando fuera de su especialidad. Es como si yo me dedicara ahora a realizar curaciones psiquiátricas. Ya le dije, Maidana, cuáles eran los términos del trato. ¿Lo toma o lo deja? No tengo alternativa, Siegnagel. Claro que le puedo prestar armas. Tenemos toda clase de armas. Dígame solamente, ¿qué maldito tipo de armas quiere? Necesitamos un tipo de arma que sea muy eficaz de cerca, que destroce el cuerpo. 2 escopetas de repetición serían lo ideal, sugerí. Puedo entregarles 2 itacas esta misma tarde. ¿Qué más? Pues municiones para las escopetas. ¿Y es posible conseguir también armas de puño? Me daba cuenta que carecía de entrenamiento militar, como para solicitar las cosas con claridad. Tío Kurt, que era especialista en el tema, permanecía callado para no llamar la atención sobre sus conocimientos. ¿Armas de puño? Hay cientos de armas de puño a su disposición, pero si me permite intervenir con mi experiencia en este asunto, me parece que lo mejor será que me explique qué piensan hacer y me deja a mí ocuparme del equipo.
No podía, por supuesto, explicarle el plan, pero sí mostrarle algunos detalles generales. Se trata de un operativo comando contra los asesinos. ¿Qué clase de operativo? Una emboscada, definí. Pues entonces no necesitan cualquier arma de puño, sino pistolas ametralladoras. Y también deben llevar granadas de fragmentación. Mire, Signagel, le prepararé 2 equipos SWAT, adecuados para una operación de ese tipo. ¿Dónde van a operar? ¿Pueden llevar puesto un saco de combate? Sí, creo que sí, respondí. Miré con el rabillo del ojo a tío Kurt y vi que asentía. ¿Qué importancia tiene? Es que los sacos que le voy a prestar tienen todos los bolsillos, argollas y ganchos necesarios, explicó. Llevarán las pistolas ametralladoras, que son muy pequeñas a pesar de disparar 1000 balas por minuto, en una cartuchera sobaquera, y recurrirán a ellas solo en caso de necesidad, puesto que portarán las itacas en las manos. Las itacas pueden usarse con correa para el hombro o con cartuchera de pierna, mas para el caso les sugiero la correa. Tienen capacidad de 8 cartuchos, lo que les confiere un poder de fuego infernal. Con una sola carga les debería alcanzar para una emboscada, pero si deben sostener un tiroteo, encontrarán más cartuchos en la chaqueta. Igualmente, en otros bolsillos estarán los cargadores de repuesto para las pistolas ametralladoras y en el cinturón las 10 granadas de fragmentación. Por las dudas que se vean obligados a demoler algo, les proveeré también de 2 panes de trótil con detonador electrónico a cada uno, los que irán igualmente sujetos en la chaqueta. El equipo se los completaré con 2 cuchillos de monte, cuya vaina está cosida en la parte interior de la chaqueta. ¿Conforme, Dr. Sigragel? ¿Cuándo me podrá entregar semejante equipo? Pregunté admirado. Esta misma tarde. Ahora, deme el nombre del contacto. Capitán Diego Fernández. En 1978 estaba destinado en Tucumán. Él no me conoce y seguramente no sabe qué le ocurrió a Belicena Vilca hace 3 meses. No se negará a hablar con usted cuando sepa que estamos tratando de proteger a su camarada. Capítulo 10. A las 18 horas se realizó la penosa inhumación. Los Signagel poseían un amplio mausoleo en el cementerio local y allí serían depositados los 5 ataúdes. La cremación no sería bien vista por los curas del pueblo. Primero, la caravana fúnebre pasó por la iglesia, según la costumbre, y allí se ofició una misa por el eterno descanso de sus almas. Fórmula Golem, aún de rigor. El viejo cura, amigo de mis padres, intentó consolarme por la inmensa pérdida sufrida e insinuó veladamente que mi alejamiento de la iglesia podría estar conectado con la desgracia actual. Prometí regresar a las misas dominicales como cuando era niño y confesarme y tomar la comunión, hasta que el buen hombre quedó satisfecho. Una nutrida muchedumbre, entre curiosa y triste, se reunió en la necrópolis para despedir los restos mortales. Allí estuvieron, puntualmente, Maidana y el comisario de Cerrillos. Este último me entregó la previsible citación. Lamento molestarte en estos momentos, Arturo, pero sabrás comprender que tenemos un deber que cumplir. Mañana puedes venir a prestar declaración a la comisaría. Es a las 11 horas. Te estará esperando el juez, que también desea interrogarte. Prometí concurrir con exactitud y el comisario se retiró satisfecho. Luego del responso, el cura también se alejó, y tras de él se dispersó la gente, no sin antes repetir su pésame. Cuando eché llave al mausoleo, solo quedábamos tío Kurt, Maidana y yo. Nos reencontramos en la finca. Con extrema cautela, Maidana bajó 4 bolsas de tela de avión que contenían el equipo SWAT.
Nos hizo 1000 recomendaciones sobre la prudencia con la que teníamos que manejar aquel material y algunas aclaraciones de orden práctico. Estaba todo lo prometido y más aún. Agregó borceguíes, pantalones, camisas y boinas. En fin, toda la indumentaria del comando, manchada con tonos aptos para el camuflaje de monte. He cumplido mi parte del trato, afirmó, y les deseo suerte en la operación. Por dedicarme a conseguir esto en tan corto tiempo, no he podido descansar, así que ya me voy, pues no me tengo en pie. Ah, investigué sobre el oficial Diego Fernández. Está en actividad. Ahora es mayor G2 y se encuentra destinado en el Batallón de Inteligencia 702 en Buenos Aires. Mañana o pasado iré personalmente a hablar con él. Bien, adiós, camaradas. Se despidió solemnemente. Ah, otra cosa, de la cual ya me olvidaba. Cuando vuelva, Dr. Signagel, ¿me aclarará aquellos 2 puntos oscuros del caso de Belicena Vilca? ¿Esos hechos irracionales que trabaron toda la investigación? Me refiero a ese cuento del asesinato dentro de la celda herméticamente cerrada y a la cuerda enjollada usada en el estrangulamiento. Sé que existen los crímenes rituales y que quienes los practican son justamente miembros de organizaciones sinárquicas. Pero, ¿qué importancia tenía darle forma ritual a la muerte de una pobre alienada o al múltiple asesinato de su familia? Es lo que no acabo de entender. Lo miré desalentado. ¿Cómo explicarle que los rituales serían efectivos si quienes los realizaban son magos de la calidad de Bera y Birsa? Debió leer la decepción en mi semblante porque levantó los brazos en expresión de stop y retrocedió sonriente hacia su coche. Ahora no, doctor. Usted está tan cansado como yo y no conviene continuar con la hipótesis, sino ir a dormir cuanto antes. Cuando vuelva, le dije, verá que entonces hallará la manera de explicármelo. Se fue de inmediato y nunca más lo volví a ver. Esa noche, un silencio sepulcral descendió sobre la finca. Tío Kurt se entretuvo 1 hora en examinar las armas, en tanto yo utilizaba ese tiempo para enterrar a Canuto. Mi fiel perro había recibido una especie de rayo en medio del cuerpo, tal vez un golpe del Dorje, y estaba convertido en un guiñapo. Ya nunca jamás me esperaría en la tranquera para brindarme su afecto. Durante esos 200 metros hasta la casa que le correspondían solo a él. Y ya nunca jamás volvería a ver a mis padres y a mi hermana con sus niños al final del camino. Malditos demonios Bera y Birsa, malditos sacerdotes del uno Jehová Satanás, malditos sacrificadores sagrados. Pronto, muy pronto nos veríamos las caras nuevamente y serían ajusticiados. No Bera y Birsa, pues, como repetía tío Kurt, los inmortales no pueden morir, pero sí los asesinos orientales de mi familia, la manifestación humana de Bera y Birsa. Ellos conocerían mi furia, la de tío Kurt y la de todos los integrantes de la casa de Tarsis que ellos asesinaron, atormentaron y persiguieron, y que ahora parecían venir en mi ayuda y alentarme. Porque si había tenido fuerza de voluntad para imponerme a tío Kurt y forzarlo a aceptar mi plan, era ciertamente por eso. Porque tenía la certeza de que eliminar a los asesinos orientales era una cuestión de honor, por sobre todas las cosas. Y sentía patentemente que en ese anhelo me acompañaba espiritualmente la casa de Tarsis. Veía claramente a Belicena Vilca y escuchaba que me hablaba, que se refería a las últimas palabras de su carta y me decía: sí, Dr. Signagel, es una cuestión de honor acabar con Bera y Birsa. Ellos han cometido un error y usted lo debe aprovechar. La casa de Tarsis lo acompaña en su decisión. Ahora demostrará
que es un cachatrilla. Y después, muy pronto, nos volveremos a ver durante la batalla final, o en el Valhalla. El espíritu de Belicena Vilca me guiaba. Estaba seguro de ello. Quizás fuese ella quien trajera tan oportunamente al comisario Maidana a Cerrillos. Terminé de sepultar a Canuto al pie de mi lapacho favorito y regresé a la casa. Tío Kurt se había retirado al cuarto superior, llevando consigo la totalidad del equipo. Yo bebí el enésimo café del día y fui apagando las luces hasta llegar a mi cuarto, es decir, al cuarto que perteneciera a Catalina, y me sumergí rápidamente en la reparadora indiferencia del sueño. Capítulo 11. El 6 de enero de 1980 fue asesinada Belicena Vilca. El 21 de enero de 1980 experimenté el rapto espiritual de la Virgen de Agartha. El 28 de enero de 1980 conocí que tenía un tío Kurt von Silbermann y partí hacia Santa María. El 21 de marzo de 1980 concluyó tío Kurt el relato de su vida y, esa noche, fui detectado por el demonio Vera. El 22 de marzo de 1980, a las 0:15 horas, los demonios intentan exterminar la estirpe de los von Silbermann. De resultas de ello, mueren todos los miembros de la familia, salvo tío Kurt y yo. El 22 de marzo, a las 8 horas, llegamos a Cerrillos y comprobamos un quíntuple asesinato, según la versión policial. El 23 de marzo, a las 0:30 horas, viene a traerme su pésame y a traer protección armada el comisario Maidana. El 23 de marzo, a las 5:45 horas, el comisario Maidana nos informa sobre la existencia de los asesinos orientales y su extraño vehículo. El 23 de marzo, a las 7:05 horas, el comisario de Cerrillos nos mostró los identikits de los asesinos orientales. A esa hora ya había concebido mi plan hasta el último detalle. El 23 de marzo, a las 8:45 horas, convenzo a tío Kurt para que consulte mi plan al capitán Kiev. El 23 de marzo, a las 10:30 horas, cerramos trato con el comisario Maidana. Nos prestará ayuda material a cambio de permanecer en el caso. El 23 de marzo, a las 20 horas, el comisario Maidana se retira de Cerrillos, luego de entregarnos los equipos de comando. No volvería a verlo. El 23 de marzo, a las 23 horas, me acosté a dormir, por primera vez desde la nefasta noche del 21. El 24 de marzo, a las 11 horas, me presenté en la comisaría de Cerrillos y efectué mi declaración. No era mucho lo que yo sabía sobre los asesinatos, y de esto ellos no dudaban, pues habían verificado mi coartada. Para ello enviaron 2 policías que realizaron el camino inverso hasta Santa María. Recogieron testimonios sobre nuestro viaje de 0:30 a 8 horas. Indagaron a la operadora telefónica, que conocía mi voz por llamar frecuentemente a Cerrillos, e interrogaron a José Tolava y a su esposa, los mayordomos de tío Kurt. No, sobre mi ausencia en el escenario del crimen, ellos no dudaban, ni tampoco sospechaban de tío Kurt. Lo que ellos presumían, tanto la policía como el juez, era que yo conocía el móvil del crimen, al que habían descartado como delito común. ¿Podría tratarse de un error? ¿Habría un fin político desconocido? ¿En qué estaba yo? ¿Cuáles eran mis ideas y actividades? ¿Por qué me había apartado de la iglesia? ¿Mis padres habrían recibido amenazas anteriores? ¿Hubo extorsión? Así, acribillándome con preguntas semejantes, me tuvieron hasta las 5 de la tarde y prometieron volverme a citar. El 24 de marzo, a las 10 horas, mientras yo me preparaba para ir a la comisaría, tío Kurt comenzó a trabajar con Yin y Yang. Al regresar,
Por la tarde, los perros Daivas ya habían conseguido aislar el rastro del coche negro. Tío Kurt lo designó con una palabra clave y, afirmándola mentalmente, me demostró de eficaz manera cómo los perros Daivas se dirigían directamente al sitio donde estuviera estacionado. El 25 de marzo lo dedicó Tío Kurt íntegramente a construir la orden con el Kill-Core Svadi. Toda la operación dependía de la precisión de esa orden y resultaba comprensible su meticulosidad. Solo empleó unas horas para coordinar conmigo los movimientos que haríamos frente a nuestros enemigos. Por ejemplo, acordamos que él dispararía primero y siempre hacia la izquierda, en tanto yo debería cubrir la derecha. El 25 de marzo lo dediqué íntegramente a dejar arreglado el funcionamiento de la finca. Unos vecinos, mediante la participación en el producto de la cosecha, accedieron gustosos a ocuparse de las viñas y de la futura vendimia. No sería tarea difícil, pues papá tenía los mecanismos productivos debidamente aceitados y todo el trabajo se reduciría a administrar el campo y supervisar a los operarios. Firmamos un contrato improvisado en el que incluí una cláusula completamente fuera de lo común. Se comprometían a hacer limpiar el lagar y a inyectar los 20.000 litros de alquitrán en uno de los pozos de agua de la finca, cuya napa se secó hace años y cuya boca estaba aún abierta con un aljibe. Hice esto porque no podía correr riesgos de que la brea fuese a ser vendida o aprovechada energéticamente. No olvidaba ni por un instante que aquel lago de asfalto constituía una síntesis orgánica de nuestra sangre, que representaba la sangre de la estirpe von Silbermann. El 25 de marzo, a las 18 horas, finalmente adquirí el único elemento que Tío Kurt solicitó para completar el equipo táctico: una garrafa de teflón con rosca hermética rellenada con 5 litros de ácido sulfúrico. El 26 de marzo de 1980 estábamos preparados para iniciar la operación. Capítulo 12. Podríamos haber actuado esa misma mañana, pero Tío Kurt prefirió aguardar el anochecer y emplear el día en repasar hasta el último detalle de la operación Boomerang. La habíamos bautizado de este modo, un poco en broma y un poco en serio, considerando que, análogamente a aquellas armas australianas, los golpes de Ver y Birsa retornarían contra quienes los lanzaron. A las 19 horas ya cargábamos el equipo y nos aprontábamos para partir. A las 19:30 horas salimos de la casa, pues el crepúsculo muriente impediría que nadie se asombrara al vernos vestir atuendos militares. Echados junto a los lapachos, los dogos eran la imagen de la tranquilidad canina. Nosotros también conservábamos la calma, y ya no pensábamos en nada. Conocíamos todos los detalles de lo que debíamos hacer, y nuestra única preocupación era actuar cuanto antes. Tío Kurt tomó las riendas de los perros Daivas y los puso en alerta. Ambos se pararon bruscamente y, moviéndose con prodigiosa sincronicidad, tensaron sus músculos y movieron las cabezas hacia arriba, como husmeando en el aire un rastro inconcebible. Yo permanecía atrás de Tío Kurt. Llevaba sobre la espalda, sujeta con cuerdas, la garrafa de ácido y colgando del hombro, lista para disparar, la implacable Ithaca. Al fin, habíamos decidido vestirnos con el uniforme de comando por ser invalorablemente más práctico para la acción, aunque luego representaría un problema si fuésemos vistos por otras personas. Mas, ¿qué importaba ese riesgo frente a la posibilidad de suprimir a los asesinos orientales? Si la suerte de las armas nos resultaba adversa, no habría retorno, y si triunfábamos, ya hallaríamos el modo de obtener otras ropas. ¿O acaso los asesinos no iban tan bien disfrazados,
sin importarles un comino lo que opinasen los testigos. Tenía, pues, las dos manos libres, con el propósito de cumplir las instrucciones de tío Kurt. Debes tomarte de mi cintura apenas comience a elevarme. Y cuando estemos en el espacio, recuerda que habrás de concentrar tu atención todo el tiempo en mí. Ni un segundo te puedes distraer, pues correrías el riesgo de separarte de mí y perderte en alguno de los innumerables mundos de ilusión que atravesaremos. Una vez salidos del contexto habitual de nuestra vida, el único modo de que ambos continuemos juntos, coincidiendo en tiempo y espacio, es mantener entre nosotros un nexo volitivo, y eso es lo que harás al mantenerme bajo contacto visual y táctil. Pareció que ya partiríamos, y me dispuse a tomarlo por la cintura, no bien se moviera, pero se volvió nuevamente hacia mí para hacerme recomendaciones. ¿Llevas la escopeta a mano? Apenas hagas pie en la chacra, debes soltarte y tomar el arma. Sí, tío, sí. Nefe Arturo, me llamó en otro tono, extrañamente afectivo. Sí, tío Kurt. Quizás sea esta la última vez que nos veamos. No quiero ser pesimista, pero por las dudas, despidámonos aquí. ¡No! ¡No! Exclamé horrorizado, tratando de espantar los pensamientos agoreros. Después de lo sucedido a mi familia, no podía pensar sin echarme a temblar en la posibilidad de perder también a tío Kurt. Nada malo nos pasará, querido tío Kurt. El triunfo es seguro. Seremos como el boomerang que vuelve a manos de quien lo arrojó. Devuelve su golpe y se detiene. Pero de nada valieron mis argumentos. Tío Kurt ya se había vuelto del todo y me abrazaba efusivamente. Adiós, Nefe, me dijo con nostalgia. La vida no nos dio oportunidad de conocernos mejor. No obstante, fue muy bueno tenerte en Santa María esos meses. Me devolviste la fe en la sabiduría hiperbórea al traer las respuestas que abordé durante 35 años.